poco instalado y así por delante. ¿Por qué yo les doy este papelito y este ejercicio? Porque yo creo que puede ser una guía de trabajo para ustedes en su establecimiento. Yo supongo que si ustedes vinieron a esta charla y hoy día, no vinieron obligados, sino que vinieron porque les interesaba el tema de la colaboración. Aquí hay una pista concreta para la colaboración. Estas 9 prácticas que ahí están señaladas son prácticas que ustedes debieran impulsar al máximo como líderes en su establecimiento si ustedes quieren promover la participación. Y al máximo que podrían llegar es que efectivamente esas prácticas las instalan como elementos constantes en el establecimiento, luchando contra toda una cultura, que ha sido una cultura del trabajo aislado, del buen docente, el mal docente, de un trabajo del equipo docente, juzgado en conjunto y que colabora. Por eso les mostré esto. Vamos rápidamente a la segunda parte de esta exposición. La segunda parte tiene que ver, ¿no es cierto?, con el siguiente tema. Si uno cree en la colaboración docente, si uno cree en todo lo que yo les dije antes, ¿no es cierto?, este nuevo paradigma importante en la cual la base de la buena docencia ya no están profesores aislados, sino una comunidad profesional que trabaja en conjunto y que tiene incluso prácticas de colaboración que podemos identificar, como ustedes lo hicieron, respecto de su propio establecimiento. Uno tiene que pensar, bueno, ¿y cuál es el tipo de liderazgo que es consistente con esa práctica de colaboración? Y por eso me interesa desarrollar brevemente este enfoque, lo que se ha llamado el liderazgo distribuido, como el enfoque, ¿no es cierto?, que promueve este tema. ¿De dónde surge este enfoque? ¿Cuál es su base? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con un cambio muy significativo en las organizaciones modernas, en las cuales se cambia el enfoque de qué es una organización que crece y que es sólida realmente respecto a lo que era en el pasado. Y muchos investigadores y escritores lo han tematizado con 2 imágenes contrapuestas. La imagen de la pirámide versus la imagen de la red. La imagen de la pirámide es la organización antigua, tradicional. Hay un centro de la pirámide en la cual, ¿no es cierto?, arriba están los que saben, la persona que tiene el conocimiento, que sabe todo lo que, más que todo el resto de las personas, que es capaz de entregar las instrucciones correctas a cada uno para que se vaya cumpliendo esa voluntad. Y esas personas son las que dirigen sabiamente la organización. Es todo lo contrario a la imagen de la red. La red es la imagen de la organización actual, en la cual los centros de saber no están en una persona, están en toda la organización, en lo cual lo más importante no es la rigidez estática de la pirámide, es justamente las relaciones que existen entre los distintos puntos de la red, en los cuales la riqueza de un conocimiento puede surgir de un docente, de un asistente de la educación, de un alumno, de un apoderado, y no necesariamente el director o la directora. Son organizaciones abiertas, redes, en las cuales circula de otra manera el conocimiento, las reglas, y son otras cosas las que las unen, más que el temor a la sanción o el poder jerárquico que tiene una persona por sus charreteras. Esa es la visión del liderazgo distribuido. Es una visión totalmente distinta, en la cual el centro de la organización son las relaciones que existen en toda la organización. Y que esto ha surgido, ¿no es cierto?, con tanta fuerza, en gran medida, por una crítica muy fuerte a todo lo que tuvo que ver, ¿no es cierto?, con el poder unipersonal en las organizaciones. ¿Qué es lo que se ha visto con mucha fuerza
en las últimas décadas de las organizaciones en las cuales concentran el poder en una persona o en un grupo pequeño de personas. Son grandes deficiencias en la conducción. Son organizaciones que habitualmente aprenden poco. Son organizaciones rígidas. Son organizaciones en las cuales se tiende a confiar todo en una persona, que muchas veces es visto como un superhéroe, una superheroína, y que a veces lo son efectivamente porque son ejemplos apasionantes de personas comprometidas, pero que tienen una gran restricción, en el sentido que tienen sus límites personales respecto a lo que pueden entregar y no entregar. Y adicionalmente a eso, esta visión antigua de la pirámide, del poder, ¿no es cierto?, anclado en una persona, tiene otra gran restricción que se ha estudiado también muchísimo, que es que habitualmente esas organizaciones, cuando funcionan, cuando se va la persona que está arriba de la pirámide, se vienen abajo. Por lo tanto, es un tipo de liderazgo que no es sostenible. Es un liderazgo que no crea nuevos liderazgos, sino que se asienta justamente en una fuente muy poco sólida. Por eso cada vez más se ha ido renovando también el sentido de decir, si queremos un liderazgo sostenible en el tiempo y potente, tenemos que pensar con una visión distinta. El liderazgo es básicamente ejercer influencia con una dirección determinada. Eso es lo que es un liderazgo. Es muy distinto que ese ejercicio del liderazgo lo ejerza una persona solamente a que lo ejerzan muchas personas que remen en una dirección determinada, que esa influencia la ejerzan muchos. Y por eso no es cierto es que este esquema ha entrado tan en duda. Y se ha visto cada vez más, ¿no es cierto?, y por distintos autores, como Alma Harris. La idea, ¿no es cierto?, que en realidad las escuelas que son realmente exitosas en el largo plazo son escuelas que tienen esta distribución del liderazgo. Son escuelas que han logrado distribuir esta gestión de la influencia con una dirección determinada en todos sus niveles y no solo en una persona que la sostiene. Este liderazgo distribuido tiene distintas maneras de entenderse. Solo les nombro aquí algunas de ellas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la idea de que es algo que lo ejercen muchas personas y no solo uno. La idea que dentro del liderazgo hay quienes tienen poder formal para ejercerlo y a quienes no tienen poder formal. Y esta, ¿no es cierto?, es la primera de las grandes equivocaciones que muchas veces cometemos en nuestro lenguaje. ¿Cuántas veces hemos visto, no es cierto, que se le dice a un directivo, por ser directivo, líder? Los líderes de las escuelas, y se está hablando de los directores o las directoras. No necesariamente. ¿Cuántas veces hemos conocido directores o directoras que no son líderes, que no ejercen influencia en una dirección, que simplemente, ¿no es cierto?, cumplen un rol? ¿Cuántas veces hemos visto a personas que no son directivos, no tienen poder formal, pero ejercen influencia en una dirección determinada? Que son docentes, por ejemplo, líderes. Por lo tanto, esta visión del liderazgo distribuido diferencia lo que es el poder formal, la autoridad, de lo que es el liderazgo. Y acepta como algo que puede ser positivo el liderazgo y la influencia que pueden ejercer los docentes, incluso más allá que los docentes, los asistentes de la educación, los estudiantes, como algo relevante. Hay, por lo tanto, una visión más amplia. Y por último, también hay aquí una visión, y les voy a mostrar eso, de cómo se puede diagnosticar el liderazgo dentro de la organización. ¿Ya? Es importante aquí jugar, ¿no es cierto?, con elementos que habitualmente hay confusiones. Hoy en día esta idea del liderazgo distribuido es algo que está de moda. Si uno pregunta, ¿no es cierto?, inmediatamente, ¿qué tipo de liderazgo es usted? Todo el mundo levanta la mano, distribuido. Pero la verdad es que muchas veces no se entiende bien lo que es. Y hay equivocaciones relevantes. La más relevante de todas, de acuerdo a lo que yo he visto
en mi trabajo con directores ya bastante largo y con muchas camadas de directores es la idea de la delegación. Es decir, que las personas que dicen, no, yo ejerzo liderazgo distribuido, yo delego mucho. Es que no estamos hablando de lo mismo. Si yo delego mucho, yo sigo siendo la fuente de poder. Delego, pero no estoy impulsando el liderazgo de otros. Estoy más bien haciendo una forma de división del trabajo en la cual tengo a otros que ejecutan lo que yo quiero que se haga. Es una igual a la pirámide que veíamos, ¿sí? Solo que con otro discurso, el de la delegación. Por eso, ojo, cuando estamos hablando de liderazgo distribuido, no estamos hablando de delegar mucho. Estamos hablando de aceptar de verdad un ejercicio de la vida de la organización en la cual caben distintas ideas, distintas influencias, distintas iniciativas, en las cuales estamos más cerca de la red que de la pirámide. ¿Sí? Hay una serie de claves en la distribución del liderazgo que todos son importantes. Me gustaría llamar la atención sobre este tema. Hay, así como les decía, que no es liderazgo distribuido cuando alguien dice liderazgo distribuido, delego mucho. Tampoco es liderazgo distribuido cuando uno asimila este liderazgo distribuido una suerte como de caos permanente, en la cual cada quien puede hacer lo que quiere dentro de la escuela y cree que eso es liderazgo distribuido. Una cosa es cierto, totalmente laissez-faire, cada quien hace lo que quiere dentro de la organización y eso sería liderazgo distribuido. Eso tampoco es liderazgo distribuido. El liderazgo distribuido parte de la base de que hay un fin común de la escuela y que el liderazgo y la influencia se ejercen en la misma dirección por parte de todos los que trabajan en ella. Por lo tanto, ojo, liderazgo distribuido tampoco es una suerte como de caos permanente, en la cual no hay ninguna jerarquía ni autoridad, ni hay funciones distintas dentro de la organización. Eso tampoco es liderazgo distribuido. Estamos hablando, de cierto, entonces de algo que es un liderazgo de muchos, pero con una función que es de toda la organización y que es articulado entre sí, que es consistente. Lo que yo les contaba, ¿no es cierto?, de la otra imagen, de la imagen, ¿no es cierto?, de la docencia con sus 2 horas de clase, 2 horas de clase y 2 horas de clase. Aquí estamos hablando también, ¿no es cierto?, de algo que se está de alguna manera remando, ¿no es cierto?, en la misma distribución. Detrás del liderazgo distribuido hay con todo esta imagen. ¿Qué es esta imagen que les estoy mostrando? Más fuerte, profesor, para que lo escuchen. ¿Y la otra? Exactamente. Muy bien, muchas gracias por su participación. Exactamente como lo dice el profesor. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay la diferencia entre el organigrama y la trama de influencias que hay en una organización. El organigrama está allá. Esas son las cajas, fíjense. Está en la punta de la pirámide, ¿no es cierto?, la persona que tiene ese mayor poder. Pero después está la organización. ¿Y qué pasa? Que puede ocurrir que la persona que está en la punta del organigrama, puesto en la trama de relación a la organización, esté totalmente perdido y tenga muy poca incidencia. Por lo tanto, puede ser que ese organigrama que parece de cajitas lógicas, que está hecho en la idea de la pirámide, no dé cuenta de esta otra medición de la trama real de relaciones que está hecho bajo la lógica de la red. Ese es justamente, en este caso, ¿no es cierto?, el peso que tiene, fíjense, quien está en la punta del organigrama. Si ustedes hacen el organigrama, entonces, bajo el liderazgo distribuido, deberán fijarse en esto y no en lo otro. Fíjense que esto se estudia. Nosotros tuvimos este año una visita maravillosa de esta académica muy interesante, realmente innovadora, que se llama Cara Finnegan,
que ha estudiado este tema en profundidad. Y Cara Finnegan nos decía algo muy interesante. Decía, miren, ella se ha dedicado a esto por años y años. O sea, ella mide el liderazgo distribuido dentro de las escuelas. Y dice, mire, ¿qué es lo que hace? Le decíamos. Y ella hace algo que se llama Social Network Analysis, análisis de redes sociales. ¿Y cuál es la base de esto? La base es la siguiente pregunta. Es preguntarle a cada profesor, a cada educadora, 2 preguntas. Y yo creo que con una ya tenemos un acercamiento importante. La pregunta es, cuando usted tiene un problema en el aula, ¿a quién le pregunta? Esa es la pregunta clave. ¿A quién le pregunta? Y ella complementa con una segunda pregunta, que tiene que ver ya con la contención emocional y con el tejido relacional. Cuando usted tiene un problema personal, ¿con quién lo conversa dentro de la escuela? Olvidémonos por un ratito de la segunda pregunta. La primera es una pregunta clave. Yo les invito a ustedes a pensar, así como les puse, ¿no es cierto?, un ejemplo de pensar prácticas de colaboración, a que también hagan este ejercicio en sus escuelas o en sus jardines. Que conozcan qué es lo que ocurre cuando hacen esta pregunta. ¿A quién le preguntan cuando tienen un problema? Y se van a encontrar con lo que hace Cara Finnegan, ¿no es cierto?, que son este tipo de gráficos, en las cuales cada uno de los puntitos que ustedes ven ahí son docentes, los amarillos, y son autoridades de la escuela, directivos, los naranjos. Y ella relaciona, ¿no es cierto?, dice. Esta persona, ¿no es cierto?, X, pasa a ser el centro. Y esto es muy interesante porque les permite darse cuenta de cosas relevantes en este nivel de la red. Por ejemplo, hay establecimientos en los cuales la persona que tiene el poder más formal, por ejemplo, el jefe de UTP, es la persona que todo el mundo le pregunta cuando tiene un problema en el aula. Muy bien. Hay escuelas en las cuales nadie le pregunta al UTP. Tenemos un problema, ¿no es cierto? Se supone que tenemos un jefe técnico. Sin embargo, a la persona que realmente se le pregunta, el jefe o la jefe técnica en las sombras, es otra persona. Es un docente X que tiene realmente la incidencia. Hay otras escuelas en las cuales uno se da cuenta de cosas más dramáticas, que hay muchos docentes que cuando se les pregunta esto responden a nadie. Cuando tengo un problema o no sé algo, no le pregunto a nadie. No vaya a ser que se crea que no sé hacer mi trabajo. Esas son las escuelas que más hay que preocuparse, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de liderazgo distribuido, también estamos hablando de una manera de entender y mencionar, ¿no es cierto?, lo que son estas redes. Es importante que ustedes sepan que hay mediciones respecto de los temas de mejora escolar que muestran con mucha consistencia que el liderazgo distribuido es un factor relevante para la mejora, que las escuelas que más progresan son escuelas en las cuales este tipo de liderazgo pedagógico distribuido está muy asentado y es sostenible en el tiempo. Y se hace por ciertas razones. Las razones tienen que ver básicamente con estas. O dice, bueno, ¿y entonces por qué cuando esta red funciona, está bien interrelacionada, se logran mejores resultados educativos en la escuela? Y al menos hay estas 5 razones que son importantes. Lo primero, ¿no es cierto?, es que tiende a haber una mucha mayor efectividad en el uso del tiempo. Segundo, que tiene que haber un uso de las capacidades también muy distinto, cuando efectivamente la red funciona, por ponerlo en esos términos que hemos ocupado aquí. Hay algo también que tiene que ver con el optimismo y el compromiso que se hace diferente. Y hay un tema no menor, que es que cuando se logra efectivamente la distribución del liderazgo, así como cuando se logra la colaboración docente, se logra una responsabilidad compartida
respecto de los resultados y también de los empeños que se realizan. Por eso, un directivo escolar y una comunidad educativa, por al menos todas estas razones, debiese intentar siempre buscar ese liderazgo distribuido. De cualquier manera, es importante decir que esto algo no es fácil. Alguien habló alguna vez de que muchas veces el liderazgo distribuido también puede ser el dolor distribuido, cuando no se logra efectivamente un buen trabajo colectivo. Y también se ha advertido más de una vez de que hay restricciones para este tipo de trabajo. Y las restricciones tienen que ver al menos de dos fuentes. Una fuente tiene que ver, ¿no es cierto?, con las cosas internas de las personas o de la vida escolar, que muchas veces conspiran contra el liderazgo distribuido. La falta de tiempo, por ejemplo, en la escuela es una limitación. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, afortunadamente, nueva carrera docente mediante 35% de tiempo no lectivo que esperemos que sirva, ¿no es cierto?, para ir avanzando en esta dirección. Pero con todo sabemos que sigue habiendo una falta de tiempo relevante, que puede ser, ¿no es cierto?, una restricción mayor. Temas culturales, como los que hablábamos de la colaboración docente, esta visión de los buenos docentes y los malos docentes, esta visión de yo cuido mis cosas y que nadie lo viera, esta visión de no abrir el aula y no permitir que otro venga a mirar mi clase, esta visión de no poder compartir mi planificación, y que otro también me comparta la suya y lleguemos a la mejor planificación. Esta visión de no verse como indagadores o investigadores también como docentes. Son restricciones. Pero también hay restricciones muchas veces que vienen del sistema educativo mismo. Por ejemplo, cuando uno dice liderazgo distribuido, pero al mismo tiempo le dice a un director, ¿no es cierto?, que él debe responder personalmente por las metas de la escuela. Y él tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, para ganar X aspectos, si se logró o no se logró tal cosa. Eso es algo que conspira contra la posibilidad de distribuir el liderazgo. Porque la persona dice, claro, yo tengo que distribuir todo, pero al final ¿a quién le pasan la cuenta? A mí. Entonces yo no estoy tan disponible a distribuir. Entonces hay también barreras externas que son relevantes. Por eso no estamos diciendo que sea fácil ir avanzando hasta esa distribución del liderazgo. Con todo, y aquí me gustaría cerrar, quiero insistir que contra una lectura que se podría hacer de lo que he dicho, el rol del director o de la directora para que esto ocurra es fundamental. Esto no va a ocurrir en una escuela contra el director o la directora. Esto solo puede ocurrir en una escuela en la cual la dirección está profundamente comprometida con el liderazgo distribuido. El ejemplo lo va a dar la dirección. La promoción de los liderazgos la va a dar la dirección. La posibilidad de identificar nuevos líderes la va a dar la dirección. Por eso, ojo, la posibilidad de llevar a cabo este tipo de avances en una visión distinta del liderazgo pasa porque también los directivos estén muy convencidos de ellos y los impulsen, porque ellos son los que dan el tono en la escuela. Si no, esto no va a ocurrir. Lejos de creer que esto anula la dirección, esto es una manera distinta de hacer la dirección, pero que puede ser mucho más influyente. Por eso es tan importante que justamente sean los directivos los primeros en promover este tipo de práctica. He hecho un recorrido tratando de mostrarles entonces esta visión que le hemos empaquetado en el título diciendo hacia una nueva escuela. Esta nueva escuela tiene estos dos elementos como elementos sustantivos. Tiene una visión de la docencia no individual, no de la docencia efectiva antigua, no de la sociedad de los poetas muertos, sino una visión colaborativa y colectiva de la docencia, como he tratado de mostrarlo. Y tiene también una visión de ejercicio del liderazgo que es consistente con ese entendimiento de la docencia como colaborativo. ¿Qué es esta visión del liderazgo distribuido? Que tiene que partir de los propios directivos
y que tiene, como ustedes pudieron ver, este distinto tipo de elementos detrás de ella, en la cual, ¿no es cierto?, no estamos hablando de delegación, por favor. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de efectivamente generar un tipo de organización en la cual se potencian múltiples liderazgos, pero múltiples liderazgos que nos conducen a un caos, porque cada quien cree que puede hacer lo que quiere, sino que es múltiples liderazgos detrás de un objetivo y un proyecto educativo común de la escuela. Estamos hablando de esto porque estamos diciendo que colaboración docente y liderazgo distribuido son elementos que tienen que aportar a la coherencia del trabajo educativo. Y esa es quizás la palabra final que me gustaría que quedara, tratar de insistirles en ella. La importancia de la coherencia en el trabajo que hacemos y la dificultad de la coherencia entre las cosas que hacemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por tu interesante, sin duda, exposición. Ahora nuevamente es el turno de ustedes. Queremos invitarlos a que puedan entregar sus impresiones precisamente de la exposición que hemos escuchado. Vamos a ingresar nuevamente a la plataforma www.menti.com para que a través de sus teléfonos ustedes puedan dejar sus impresiones, comentarios y opiniones. Pero en una palabra, ¿qué desafíos se llevan en relación a lo presentado por José? ¿Qué desafíos se llevan en relación a lo presentado por José en esta exposición? Vamos a ver entonces cuáles las palabras que un poco se empiezan también a repetir para recoger el sentir de ustedes, lo que ha significado, ¿cierto?, escuchar a nuestro experto. Coherencia, uno de los desafíos, implementación, aplicarlo, cambios. Una de las palabras, les explicábamos antes que las palabras que van creciendo, ¿verdad?, son las que más se repiten. Entonces esto es un poco lo que ha pasado con quienes han asistido. La coherencia y los cambios vienen a ser, ¿cierto?, los desafíos que muchos se llevan precisamente tras la exposición que hemos escuchado de José Weinstein. Trabajo en equipo, por ahí más de una palabra, pero sin duda resume claramente lo que hemos escuchado durante la jornada. La colaboración, la comunicación, la red, palabra también tan importante que hemos seguido a lo largo de la exposición. Vamos también a invitarlos a que puedan dejar sus preguntas a José. Al final, ¿cierto?, del programa vamos a estar revisando estas preguntas también en la misma plataforma www.menti.com. Ustedes pueden dejar las preguntas para José, las que vamos a revisar. Vamos a escoger solamente algunas, claramente en honor al tiempo, pero para que también puedan escribir en esta aplicación, ¿cierto?, sus inquietudes. Y al finalizar el seminario vamos a revisarlas. Vamos a revisar también lo que está ocurriendo con el hashtag seminario FME, lo que les comentábamos al comienzo, ¿cierto?, las fotografías, los posts. También vamos a estar revisando cómo va la interacción en estas redes sociales, particularmente en Twitter y en Instagram. Y ahí están algunas de las fotografías al inicio, ¿cierto?, de la recepción. Seminario FME, las carpetas claramente tan importantes que cada uno tiene. Ahí vamos revisando algunos de esos comentarios. La Academia dictará cátedra en Hotel Antofagasta. Seminario la Fundación Minera Escondida. Buscando el cambio en educación, desafío constante. Hashtag Jucu y Baby Jucu también. ¿Por qué es clave la colaboración en el trabajo escolar? ¿Es posible distribuir el liderazgo educativo? Son algunas de estas preguntas que claramente se han planteado. Ahí estábamos con el inicio del seminario, las palabras también del director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, del Ceremi de Educación. Debemos apuntar hacia una mirada colaborativa del sistema y desde el Mineduc nos encontramos trabajando en aquello. ¿Por qué es clave la colaboración en el trabajo escolar? ¿Qué aporta para transformar la calidad de la educación? Ahí estaba también nuestro experto José Weinstein. Muchísimas gracias por esos comentarios, las fotos, ¿cierto?, y también la colaboración que todos ustedes han tenido durante el seminario. Vamos a abrir también la discusión acerca de cómo desarrollar liderazgo directivo y colaboración escolar. Para ello vamos a invitar a un grupo de expertos a conversar acerca de los desafíos justamente para alcanzar este propósito en un conversatorio que hemos denominado ¿Cómo contribuimos al liderazgo distribuido? Vamos a pedir que pueda subir a este escenario el Ceremi de Educación de la región de Antofagasta, Hugo Kate, Carlos Sánchez, director también de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Luisa Morgado, directora de la Escuela Valentín Letelier de Calama, y también invitamos nuevamente a José
Weinstein para participar de este conversatorio. Les pedimos por favor que suban al escenario. Muchas gracias. Ahí estamos entonces con nuestros expertos. Vamos a tratar de dar cierto inicio a esta conversación, ya un poco quizá más en detalle. Y quisiéramos partir, José, yo sé que la exposición claramente trata siempre de acotar muchas cosas, pero ¿cómo se podría profundizar en lo importante que es cierto este liderazgo distribuido para esta mejora continua de los centros escolares? Es decir, ¿qué pasa si uno va perdiendo esa oportunidad, si no se hace? ¿Por qué es tan importante que en definitiva logremos introducir este concepto y este casi cambio de paradigma que nos mencionabas? ¿Por qué en lo concreto es tan importante para la mejora continua de los centros educativos? Sí, bueno, yo creo que lo que intentábamos mostrar, ¿no es cierto?, durante la exposición, era justamente que estamos hablando de algo que tiene que ver, por una parte, con desafíos de los tiempos, o sea, desafíos de cómo hoy día la sociedad está logrando tener organizaciones que efectivamente logren sus propósitos de mejor manera, más allá de la escuela, y por otra parte, con el tema de la escuela también en sí, como organización muy compleja. En la escuela estamos tratando de lograr desafíos que son mayores. Son organizaciones en las cuales estamos tratando de avanzar sobre elementos que no son fáciles de lograr, en las cuales, ¿no es cierto?, nos proponemos lograr que todos los niños aprendan, que todos los niños, independiente de su origen, aprendan, que lo aprendan en cierto momento, que logren, ¿no es cierto?, ese avance sustantivo en sus conocimientos a partir de una base que sabemos que no es fácil. Y nuestras mediciones de calidad nos lo indican con claridad de que tenemos, ¿no es cierto?, déficit muy importante de aprendizaje, de desarrollo en los estudiantes muy fuerte. Estas metas complejas que tiene la escuela, lo que se está diciendo es que es más fácil o más viable lograrla mediante un camino que puede incorporar este elemento. El elemento, ¿no es cierto?, de la colaboración entre los docentes como un elemento esencial, y el elemento del liderazgo distribuido también desde el punto de vista de la forma de conducción. Eso no es solo eso, por cierto. Es también, ¿no es cierto?, esto no niega el trabajo pedagógico que hay que hacer, o el trabajo educativo, o no niega, ¿no es cierto?, la importancia de avanzar en cobertura en primera infancia, y así por delante. Podríamos sacar muchos otros ejemplos de elementos que son necesarios para tener éxito en esta difícil empresa. Pero quiere llamar la atención, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, si queremos avanzar en este tema sustantivamente, esto no debiéramos olvidarlo. Carlos, justamente usted tiene un rol también de liderazgo. ¿Cómo va viendo este tema? ¿Cómo el poder introducir que precisamente los actores culturales que dan vida dentro de cualquier establecimiento o unidad educativa vayan tomando roles protagónicos en esto? ¿Cómo va viendo también la práctica y la propuesta que nos hace José Weinstein? Bueno, a ver, respecto a la temática presentada por José en el día de hoy, indudablemente uno parte de la base de que esta temática, por lo menos yo he leído de hace tiempo, él lo señaló en la presentación, cuando estuvo como subsecretario, excepto al comienzo de los 2000, y ya se hablaba ya del tema del liderazgo distribuido. Es una situación que se da, pero no se da de la manera que uno quisiera, dentro de los cánones que él ha presentado respecto a algunas situaciones muy puntuales. Yo quiero referirme, ¿cierto?, y salió en una de las diapos presentadas por José, de los factores externos que atentan contra el liderazgo distribuido. Yo sé que acá hay muchos directores de establecimientos educacionales y lamentablemente el foco de los directores actualmente como que se ha perdido. Ha primado el tema administrativo por sobre lo técnico y lo pedagógico. Los directores de establecimientos educacionales se han convertido en verdaderos escribanos, todo el día respondiendo memorándum, atendiendo consultas. Entonces, el tiempo escasea, las instancias que tienen los directores con los equipos, especialmente el equipo técnico,
se reducen prácticamente a un consejo técnico y a un consejo administrativo, y no se dan mayores instancias de conversación donde la experiencia de los docentes sea realmente un aporte en el cual el intercambio de la experiencia sea algo permanente, algo continuo en el establecimiento. Yo insisto, o sea, la labor, el foco, especialmente de los actuales líderes, que son los directores, se ha ido, excepto más a lo administrativo que lo técnico-pedagógico, y es una realidad que yo he sido director de establecimiento y lo he vivenciado. Entonces, es una situación externa, pero cuesta mucho, excepto zafarse del tema administrativo, que lamentablemente a diario es el trabajo que realizan nuestros líderes, nuestros directores en los establecimientos educacionales. Y eso atenta contra el liderazgo distribuido. Luisa, usted precisamente como directora hoy día también de un establecimiento educacional, parecen ser siempre los llamados también a generar esos cambios, pero acá se hablaba mucho de esa colaboración y ayuda. ¿Cómo ve precisamente la discusión y el debate que se está dando? Bueno, buenas tardes. Mi establecimiento educacional, Escuela Básica Valentín Letelier de Calama, una escuela exitosa, una escuela de mejoramiento sostenida en el tiempo de más de 10 años. Aparte de eso, tenemos nosotros factores de éxito y no hay que descuidar por ningún motivo los factores que a nosotros nos han dado muy buenos resultados. Para eso nosotros trabajamos con un modelo que es el núcleo pedagógico, donde articula docente, estudiante y contenido. Por lo tanto, articulado esos tres elementos importantes, es vital importancia lo que es el liderazgo, porque el docente también contribuye al liderazgo dentro de su espacio, dentro de su aula. Los estudiantes entre pares, y lo más importante es el desarrollo del compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa. No hay rotación docente, estamos nosotros trabajando, no descuidamos ningún elemento que nos pudiera a nosotros bajar algún elemento, pero a su vez investigamos y tenemos un grupo en este minuto, un grupo al interior del establecimiento que está haciendo una investigación, como lo dijo el profesor, porque no necesariamente se investiga cuando tienen buenos resultados, también hay que investigar cuando los resultados bajan y también, y si suben, ¿por qué suben los resultados? ¿Por qué el comportamiento? ¿Por qué no hay elementos distractores? El liderazgo súper importante y es ejemplificado en nuestro establecimiento educacional. Seremi, aquí quizás poder complementar también cuál va siendo esa visión regional que un poco se va dando. Sabemos que a veces también los directores, unidades educativas, parecen hacer estos esfuerzos solos, pero acá se hablaba mucho de colaboración, cómo experiencias exitosas o quizás introducir este tipo de cambios van cambiando precisamente, ¿cierto?, la realidad educativa. Bueno, buenas tardes, nuevamente. Claramente tomando las palabras de Carlos, hay barreras externas, como mencionábamos. Se hizo un trabajo a nivel ministerial con el programa Todo al Aula, en el cual participaron directores y profesores de distintos establecimientos de la región y del país, por supuesto, y las conclusiones a las cuales se llegan eran bastante similares a las dificultades que tenemos y que se han mencionado por acá en la exposición de José o en lo que ha dicho Carlos, la directora. Pero viendo lo positivo, creo que así como hablábamos hace un rato de trabajo colaborativo, es fundamental y ahí está, creo yo, la clave del éxito de los equipos directivos, porque me llamó la atención cuando se mostraban las palabras que salían al final, que colaboración era más importante según la visión de ustedes que trabajo en equipo. Y claramente esa diferencia hay que hacerla, así como hay que hacerla el liderazgo de la jefatura. Muchos directores, y ahí también comparto con Carlos, son jefes, porque cuesta ser líder finalmente. Y también nos cuesta mucho, a algunos más, otros menos, ¿verdad?, rodearnos de gente buena. Miren lo que voy a decir. ¿Qué mejor para una persona que tiene una responsabilidad importante como la dirección del colegio que rodearse de gente buena y no de amigos? Y eso lo digo también en el ámbito público. ¿Qué mejor herramienta tenemos aquellas personas que tenemos, comillas, una suerte de liderazgo en ciertos temas
rodearnos de gente buena y no necesariamente de amigos que nos caen bien o que son de la misma ISAPRE, ¿verdad? O mismo color de ojos, lo que ustedes quieran. Pero claramente, y eso se demuestra claramente en la Seremía de Educación, la Seremía de Educación es un abanico de colores políticos, de capacidades, pero reconociendo esas capacidades y no teniendo miedo a que gente, ojalá mejor que uno, nos rodee, creo que ese es el camino para lograr el triunfo. Y claramente, el liderazgo colaborativo, que muchos erróneamente pensamos en alguna ocasión que lo estábamos aplicando, solo era simplemente delegación, como lo plantea José. Y la delegación es seguir siendo jefe, seguir delegando y seguir siendo responsable por lo demás. También encuentro mucha razón en el sentido de que el mismo ministerio, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad, finalmente vemos como cabeza responsable y así finalmente es en la práctica, al responsable es el director del establecimiento. Independiente de los esfuerzos que haga para todos los efectos del gabinete SAC, Agencia de Calidad, Superintendencia de Educación, quien tiene que estar respondiendo los documentos que se envían, ¿verdad? Y finalmente quienes son responsables, por ejemplo, de la categorización del establecimiento, son los directores. Y eso sabemos que no están así. Claramente el esfuerzo de los sostenedores es súper importante en esto. Además de la confianza y el saber elegir a las personas. Creo que el dedo es un mal elector, siempre. Conviene el llamado concurso. Concursar a los líderes de los establecimientos educacionales por alta dirección pública, con todo lo malo y bueno que tiene el sistema, creo que transparenta, creo que fortalece el sistema educativo en general. Estoy hablando de educación parvularia hasta la educación incluso terciaria, que tiene que ser un nivel de autonomía bastante importante, ¿verdad? Pero creo que eso va a liberar de alguna forma la posibilidad de que tengamos buenos directores en los establecimientos educacionales, aquí en Antofagasta y en la región en su conjunto. Creo que esos son, de mi punto de vista muy particular, puedo estar tremendamente equivocado, por supuesto, las formas en las cuales deberíamos actuar siendo coherentes con lo que todos nosotros los que estamos acá buscamos, que es mejorar la calidad de educación en nuestra región. Gracias. José, es cierto lo que el Seremi dice, bueno, en esta cultura de colaboración no deja de tener un rol protagónico y tremendamente importante esta figura del jefe, comillas, lo vamos a decir en los distintos roles que se debe jugar. ¿Qué podrías agregar precisamente a lo que el Seremi ha dicho aquí, concursos de alta dirección pública o cambios de sistema? Porque siguen siendo clave, al parecer, estos roles. ¿Cómo enfocamos, en todo caso, ese perfil de líder? Bueno, desde el punto de vista del tema de los directivos, yo hablaría no solo de los directores, de los directivos, llámese jefes de UTP, inspectores generales, subdirectores, orientadores. Creo que hay una tarea pendiente en el país. Es decir, nosotros tenemos carrera docente y no tenemos carrera directiva. Y esa es una falencia y una deuda importante que tenemos hoy día. Es decir, los directivos hoy día en Chile no tienen características que tienen en muchos lugares del mundo en el cual se ha trabajado este tema como carreras directivas. Por ejemplo, habitualmente cuando hay carrera directiva, se pide que una persona tenga una experiencia como directivo importante antes de ascender a un nuevo cargo. Es decir, no debiese pasar que alguien pase del aula directamente a ser director de un establecimiento. Aquí estoy hablando no solo para establecimientos municipales, también para particulares subvencionados, sino que debiera tener una experiencia directiva exitosa previa. Debiese tener también una formación habilitante, es decir, no debiera pasar que de repente una persona es nombrada en un cargo de director o directora y que no tiene conocimiento básico de la legislación. Y eso nos ocurre porque no tenemos una formación habilitante que sea como el mínimo de conocimiento que tiene una persona. Ese es un primer peldaño que debiese tener una carrera directiva. Debiese tener también posibilidad de distinguir dentro de la carrera directiva de diferentes momentos. Es distinto cuando la persona es recién nombrada en el cargo y tiene, ¿no es cierto?, esto que se ha llamado la soledad y la inseguridad y la situación, ¿no es cierto?, de shock de inicio, que ocurre en toda la jefatura, no solo en la jefatura, ¿no es cierto?, del aula, del colegio, pero que es muy importante y que requiere un tipo de apoyo muy fuerte. Eso, por ejemplo, nosotros tampoco lo tenemos. El tener, ¿no es cierto?, un apoyo, así como hoy día en la carrera docente nueva, se incluye un apoyo específico de mentoría y apoyo al docente principiante, también lo tiene que tener el directivo principiante, con mucha fuerza. Tenemos que ser capaces de distinguir lo que es la formación para ese
directivo principiante, una formación, ¿no es cierto?, en distintos momentos del tiempo. Tenemos que ser capaces también de distinguir salarialmente a los directivos de una manera distinta a la de hoy día. Hoy día ocurre que un docente experto 2 gana más que un director, una directora. Yo, por cierto, no estoy en desacuerdo con que gane bien un docente experto 2, me parece fantástico. Más si trabaja en un lugar de alta complejidad, justo. Pero ¿por qué el director va a ganar menos? Tiene que ganar por lo menos lo que gana ese docente experto. Y eso en el fondo no lo previno la nueva carrera docente, de que tendría que también, ¿no es cierto?, como este es un sistema de remuneraciones, también lograr, ¿no es cierto?, un aumento de remuneraciones de quienes tenían cargos directivos. Por lo tanto, yo le diría con lo que usted pregunta, hay mucho que hacer en el tema directivo. Por cierto, hay que incidir en esto que tiene que ver con fomentar este liderazgo distribuido, pero yo creo que hay una tarea que hacer, que es crear una carrera directiva en Chile, que no la tenemos. Carlos, Luisa, quizás algo que agregar, o Seremi también ahí tenía la palabra. Bueno, complementar lo que decía José, lo conversábamos en la hora de almuerzo un poco. El Servicio Civil está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación para crear los perfiles justamente. Así como es necesaria una carrera docente, se da la paradoja que muchos directivos que tienen mucha experiencia en el ámbito directivo dentro de establecimientos educacionales, inicialmente no podían postular a cargo porque no estaban evaluados y no estaban categorizados en el fondo como profesores. Y eso, bueno, por los terminales y cortes que provocó que finalmente pudieran postular. Pero se está haciendo un trabajo también de acompañamiento. El Servicio Civil no deja solo a los directores. Ahora, anecdóticamente, entre paréntesis, acá tenemos comunidades bien especiales. Cuando alta dirección pública se aplica, nos pasó en Tocopilla, se tomaron un establecimiento educacional porque los apoderados no estaban de acuerdo con el nombramiento del nuevo director, que había pasado por todas las etapas. El alcalde no es de mi sector político, pero cuando los apoderados me preguntaron, tuve que decirle que el proceso había estado bien, y estaba bien el proceso de alta dirección pública. Me dijeron que no lo había llevado nada, en realidad no lo había llevado nada, porque ellos querían que yo sacara al director, no pude hacerlo. El proceso había estado bien hecho. Aquí voy con esto. Que un profesor no aguantó la presión de los que había quedado seleccionados y una profesora a quien destaco aguantó el empujón de los apoderados hasta que finalmente ahora es una directora exitosa en la comuna de Tocopilla. Esos ejemplos, y no solamente eso, muchos más de directores que yo conozco, son ejemplos de que efectivamente, bueno, hace falta una carrera evidentemente de directivos, incluyendo a todos los equipos, pero también hace falta que se perfilen mejor las características que deben tener los cargos. En el fondo la descripción del cargo primero y también la definición del perfil de la persona que debe llenar esos cargos. Son cosas re básicas en la administración, pero que muchas veces no se toman en cuenta al momento de elegir, o sintiendo que la educación está muy alejada del ámbito administrativo y no están así, de la administración. Hay que considerar eso, pero se está trabajando en eso en el Servicio Civil, para que lo tengan claro también. Carlos o Luis, ¿iban a agregar algo en ese punto? A ver, yo estoy muy de acuerdo, primero, con la necesidad de una carrera funcionaria. Segundo, al estar a cargo de la parte de educación de la corporación más grande de Chile, con 50 establecimientos, 10 jardines, BTF y todo eso, uno va viendo, excepto que hay un variopinto en todo lo que es, excepto los cargos directivos. E indudablemente se necesita fortalecer no solamente el tema de los directores, o sea, para mí el apoyo que necesitan, por ejemplo, los jefes técnicos, curriculistas, evaluadores, ni hablar de los inspectores generales, porque los inspectores generales en este rato, en nuestros establecimientos, son tierra de nadie, ¿ya? Ni siquiera muchos de ellos participan, por ejemplo, en la elaboración del PME, porque están enfocados, ¿cierto?, a una actividad que los roles y funciones de un inspector general todos lo conocemos. Ahora, aparte de eso, tenemos una masa crítica, por lo menos acá en Antofagasta, de profesores que les falta el título habilitante que decía José, que les falta tener una experiencia necesaria para poder optar a cargos, en este caso, por ejemplo, de los cargos técnicos, que son los más importantes. Luego tenemos, yo tengo serias discrepancias con el tema de la alta dirección pública y el servicio civil, ¿ya? Y tengo discrepancias porque entiendo que el proceso, desde que parte la postulación, el tema de la admisibilidad, los análisis curriculares, la entrevista después con la comisión, hasta ahí yo veo que el proceso es bastante claro,
es bastante, yo diría, transparente. Pero el término ese proceso, al final se transforma, ¿ah?, en un traje hecho a la medida. En el dedo que nos decía En el el dedo, ¿ya? Ahora, ese director tiene, excepto por ley, la atribución de nombrar al subdirector, una figura que prácticamente acá en Antofagasta existen dos, en nuestro establecimiento, luego el jefe técnico y los inspectores generales. Pero ¿qué pasa con el cargo de curriculista, con el cargo de orientador, con el curriculista evaluador? Entonces, hace un tiempo, ya, yo no digo que los tiempos pasados fueron mejores ni mucho menos, pero uno parte de la base que había mecanismos para que, no sé, por los inspectores, los orientadores, tuvieran una instancia de poder recibir tantas cosas que en educación, bueno, en educación no hay nada nuevo, ¿eh? Es cosa de ordenar secuencia, es cosa de ordenar procesos, pero ahí estamos con un déficit. Pero para mí el déficit más importante es que nosotros tenemos universidades, dos muy importantes acá, y no tenemos, excepto una formación docente adecuada, nos faltan profesores en gran cantidad, nuestra población estudiantil crece cada año y realmente necesitamos, excepto tener profesores que lamentablemente en nuestras universidades no están tirando el sistema, están llegando profesores de Santiago, de la zona central, y también ahí hay otro tema que hay que analizar, en qué pie y a qué nivel estamos en lo que es formación docente, que también yo tengo ahí bastante reparo, excepto porque no hay un mecanismo, o sea, para mí la evaluación docente también discrepo, porque es un sistema que ya lleva muchos años, todo el mundo sabe, excepto que de un modo u otro, los portafolios de evaluación docente, inclusive hasta por ahí se confeccionan, entre comillas, y ahí como que se pierde el sentido de todo esto. Y eso, que ya viene bastante años, no ha sido mejorado. Ahora, todo el mundo, tuvimos un paro de 51 días y muchas de estas cosas que acá se están conversando estaban relacionadas ahí. Pero lamentablemente, excepto empiezan a aparecer puras buenas intenciones, para mí el camino al cementerio está pavimentado de buenas intenciones, pero faltan acciones. Y yo creo que ahí falta un poco de voluntad política. José. Perdón, Luisa quiere también aportar algo. Algo también importante es que hace poco tuvimos nosotros la información de que los directivos teníamos que asimilar tramos, porque todos los directivos quedamos en avanzado. Pero yo, por ejemplo, soy directora de alta dirección pública hasta que cumpla mi periodo, pero yo ya estoy también molestando a mi jefatura para que comencemos con el nuevo concurso, ¿ya? Y lo último, hay también instancias, hay opciones también para prepararse. Está el plan de formación de directores, que hace poco salieron los listados. Eso es muy importante, aprovechar toda esa instancia para fortalecer el currículum y sobre todo nuestro desarrollo profesional. Bien. José, volvamos al liderazgo distribuido. Sin duda estas barreras que de alguna manera uno podría conceder van apareciendo, son barreras igual estructurales, son barreras que requieren quizás otro tipo, ¿cierto?, de acuerdos y cambios país. Pero ¿cómo vas viendo que es posible, en definitiva, ir en la práctica para establecimientos que hoy día buscan una salida o un camino en lo que tú propones? Es decir, más allá de estas barreras o las principales barreras, ¿cómo se va sorteando en definitiva estos obstáculos? Mire, déjeme contarle una cosa. Hay un libro bien reconocido en Chile que se llama Lo aprendí en la escuela. Y ese libro, Lo aprendí en la escuela, identificó establecimientos educativos que hicieron lo que justamente usted dice. Es decir, que lograron trayectorias de mejora sostenida en el tiempo. Con todas las dificultades que estamos hablando y más dificultades. Y que, sin embargo, a pesar de eso, es alrededor del 12% de los establecimientos en Chile, ellos tomaron un periodo de 10 años y vieron cuáles eran los factores que estaban detrás de esos establecimientos. Entre ellos estaban muchos de los que hemos nombrado aquí, direcciones escolares muy fuertes y con capacidad de renovación, cuerpos docentes que a partir de ese trabajo lograban constituirse, tenían poca rotación y lograban integrar a los docentes nuevos, formación en servicio de comunidades que ahí se constituían, que también eran relevantes, sentido de identidad como establecimiento educativo, integración de la comunidad,
y posibilidad de establecer vínculo con los padres, los apoderados, los adultos responsables, como se dice ahora, ¿no es cierto? También, que tenemos tanto, ¿no es cierto?, en nuestras escuelas, que también eran convocados a la escuela. Planes de estudio que se hacían cargo lo más que podían de la flexibilidad curricular que existe, que muchas veces no aprovechamos suficientemente. Por ejemplo, con todo lo que son talleres y así por delante psicopedagógicos. Es decir, que hay un conjunto de acciones que ya se conocen. Y déjeme decirle que dentro de esos establecimientos que se identificaron lo aprendí en la escuela, que son alrededor del 12% de establecimientos en Chile, después ellos hicieron un análisis de caso muy específico. Dentro del análisis de caso, ¿quién estaba dentro del análisis de caso? La escuela Valentín Letelier, nombrada poéticamente en ese capítulo que lo siguieron, un oasis en el desierto. Así que aquí más usted le puede preguntar respecto a qué hay que hacer para hacer ese tipo de trayectoria, es a la directora que está presente. Luisa, ilústrenos con algunos ejemplos entonces para ir motivando también a la audiencia. Bueno, además de ser parte de ese libro muy constructivo, aprendimos mucho y seguimos aprendiendo y seguimos fortaleciendo. Luego de eso vino otro libro, Se puede, 10 experiencias. Se puede, bien puesto el nombre, en contextos difíciles, vulnerables, 84.22 de vulnerabilidad, sitio Eriazo, expuesto al riesgo, pero estimados docentes, directores, sí se puede llegar y obtener logros, sí. Quizá usted invitaría entonces a leer justamente este libro como un ejemplo, como una motivación, porque eso es lo que va quedando un poco, uno necesita recoger experiencias para ver si aplico o no en mi unidad educativa, me imagino que esa es un poco la idea, ¿no? Luisa, invitar a... Sí. A ver. No, invitar a la gente a que usted transmite de alguna manera una experiencia que es motivadora. O sea, muchos creen que estas barreras o obstáculos a veces impiden lograr buenos resultados, en definitiva. ¿Cuál sería esa invitación, entonces, siguiendo esa misma línea de inspiración? Esa misma línea de inspiración. Hay que involucrarse. Los directivos tenemos que involucrarnos. Tenemos que estar con los estudiantes, tenemos que estar con los apoderados, tenemos que entrar al aula, aun cuando los docentes estén haciendo clase, pero no hay nada que impida. Los docentes de mi establecimiento educacional, ellos tienen una autonomía regulada, porque ellos tienen la confianza y yo confío en ellos y confío en todos los integrantes de la unidad educativa. Ahora, experiencia, tenemos ahora la última experiencia, un estudio de la Universidad de Glasgow, en la cual estamos trabajando con los factores de éxito. Y eso nos está engrandeciendo mucho más, sin perder el foco, sin perder la visión compartida, sin perder el compromiso, sin perder la motivación, la autoestima y todos los valores que tenemos declarados en nuestro PI y en nuestro sello. Muchísimas gracias, Luisa. Nos va quedando poquito, el Ceremi va a cerrar el conversatorio. Solamente para... don Carlos decía que el camino al cementerio está pavimentado de buenas intenciones. Creo que te faltó agregar algunas cosas, decir que nosotros se las vamos a recordar a los sostenedores. 65-35, horas lectivas y no lectivas. Se consiguió la titularidad en las extensiones horarias. Creo que se ha avanzado bastante en ese aspecto. No creo que haya sido algo sin resultados y no creo que sean solamente buenas intenciones, creo que se concretó algunas Pero cosas. falta reglamento. Sí, pero no se preocupe, estará luego. Falta recordar eso. En realidad creo que se avanzó harto en este último periodo. Y claramente este tipo de actividades, saliéndome del otro, era para contestarle a Carlos nada más, claramente nos hacen bien como región, nos hacen bien como comunidad escolar, de tal forma que vamos a ayudarnos de acá a lo mejor para poder aplicarnos no solamente en los establecimientos educacionales, sino que también en la misma Secretaría Ministerial, en las direcciones provinciales, en la Agencia de Calidad, en la Superintendencia de Educación. Así es que, yo sé que son palabras finales suyas, pero da
muy contento y agradecido de la presencia de ustedes, la convocatoria espectacular. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a brindar un fuerte aplauso entonces a cada uno de nuestros panelistas y a este conversatorio que hemos llevado adelante con ellos. Redes sociales. Vamos a revisar de inmediato las preguntas que ustedes mismos han dejado a través, ¿cierto?, de la plataforma de Menti.